podemos pensar, o la gente puede pensar que el disfrute es pecaminoso. Y hay mucha gente que niegan los placeres de la vida o se restringen de los placeres de la vida porque lo asocian con el pecado. Sí. Sí, lo asumen con el gozo de la carne. Eso es una corriente bien antigua. Cuando la carne se goza, el espíritu debería estar pecando. Hay una, en la historia de la iglesia se conoce como el estigma, una cosa que se ponían los sacerdotes en las celdas, los monjes en las celdas, para infligir dolor a la carne, para no poder gozar, para que la mente no pudiera divertirse, distraerse. Entonces, yo creo que esa es una distorsión de la vida cristiana. Es cierto que la carne es enemiga del espíritu, pero en la creación de Dios, Dios todavía nos ha permitido placeres lícitos. Eh, no en vano los monjes se negaban, por ejemplo, placeres como el de una esposa, las monjas de un esposo, se negaban placeres como comidas, banquetes y bebidas sabrosas, no necesariamente alcohólicas, pero también se niegan placeres lícitos que el Señor creó incluso antes de la creación. Entonces no es correcto decir que el disfrute, todo disfrute es pecaminoso. No, no es correcto decir eso. Lo que es correcto decir es que quien quiera distorsionar puede abusar. Y seguro todo el que distorsiona abusa de la libertad que Dios nos dio. Pero Dios nos ha dado increíbles regalos para disfrutar. Imagínate que nosotros todas las bebidas del mundo supieran a agua. No, Muy aburrido. muy aburrido. Entonces hay jugo de uva, hay jugo de... A mí me gusta el agua de coco. Imagínate que tú abrieras todos los cocos del mundo y lo que tengan es agua. No puede ser. Dios nos dio una lengua y un montón de papilas gustativas para disfrutar bebidas y comidas diferentes. Así es la vida. El Señor nos creó con emociones, nos creó con capacidad de sentir cosas diferentes de manera que pudiéramos disfrutar o protegernos o evitar algunas cosas que pasan alrededor de nosotros en toda la creación. Lo que debemos es saber, según la revelación de Dios en su palabra, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, qué es lo que es lícito, qué es lo que no me conviene, qué es lo que es prudente, qué es lo que es revelado. Y en lo que no ha sido revelado, pues tenemos libertad siempre y cuando no infringamos algún principio bíblico. Pero no es correcto decir que la vida cristiana es aburrida. Debería buscarte mejores amigos, pienso yo, si piensa que la vida cristiana es aburrida. O tampoco deberíamos pensar que todo placer carnal es pecaminoso. Es, es incorrecto, es ignorante decir que todo placer carnal es pecaminoso. Ok, pastor, y en la misma idea de que somos creados con gustos, con capacidad de sentir el tacto, el oído, el gusto, todo nuestro sentido, el olfato, ¿qué podemos decir de las personas que dicen, yo tengo una preferencia sexual diferente con respecto a esto que estamos diciendo, que hay personas que piensan que nacieron de esa manera y que Dios las creó así? Entonces, ¿cómo le contradecimos que eso no es para el disfrute de esa manera? Sí, um, ellos están convencidos de lo más íntimo de que eso no funciona así, porque sufren enfermedades, sufren dolores, sufren desgarres, sufren los embates de usar una herramienta que no fue creada para eso de la manera que no fue creada. Por ejemplo, si tú usas un destornillador como martillo, en algún momento el destornillador se va a deformar, se va a dañar, se va a romper, se va a doblar, porque él no fue creado para martillo. Igual, si tú usas un martillo con destornillador, vas a terminar frustrado de que no pudiste sacar el tornillo, sino que tuviste que reventarlo a martillazo. Entonces, cuando ninguna persona homosexual, ninguna persona que tiene una, como decía, una identidad, una sexualidad diferente a la heterosexual, hombre, mujer, no pueden ser felices. No pueden ser felices porque están viviendo lo que se llama contra natura. Entonces no pueden ser felices aquellas personas que están contradiciendo la manera en la que fueron hechas. Ahora, hay maneras más
un poco más polémicas de convencerlos a ellos de que ellos fueron hechos así. No es que nacieron así, sino que fueron hechos con el sexo biológico que le fue asignado en el nacimiento. Yo les digo, ok, si tú eres del género, porque intentan diferenciar género y sexo, si tú eres del género diferente al cual naciste, entonces ¿por qué te quieres cambiar de sexo? Es incongruente pensar que yo nací así, entonces tengo que cambiarme. Pero si tú naciste así, entonces quiere decir que tú eres así. Entonces ellos sufren de muchas inconsistencias y contradicciones precisamente porque lo que hacen es usar un regalo que Dios les dio en contra del diseño y la naturaleza que Dios les creó. Ellos no van a poder ser felices jamás. Sin embargo, ellos, entrando en el tema del pragmatismo, sin embargo, ellos pueden alegar que ellos no están lastimando a nadie y que ellos son felices viviendo en contra de la naturaleza. Nosotros podemos decir, no hay felicidad en vivir en contra de la naturaleza, pero ellos piensan que sí son felices y que ellos no están haciéndole daño a nadie, que ellos, su estilo de vida es moralmente aceptado en algunas zonas y que ellos pueden continuar así felices. Que es más, ellos piensan que de esa manera es que ellos son felices. ¿Qué le podemos decir? Sí, esa es una corriente de pensamiento que se llama The Harm Principle. Es decir, que mientras tú no le hagas daño a nadie, pues déjalo ser, déjalo vivir, déjalo tranquilo. Y parecería noble, y parecería humilde, y parecería lindo dejar a cada quien que piense lo que quiera y haga lo que quiera. Pero precisamente por eso es que existen los límites en la sociedad. Yo le preguntaría a una persona, yo no le hago mal a nadie. ¿Por qué no me dejan vivir así? Y recuerdo siempre una entrevista de R.C. Sproul que él contestó, ¿tú cierras la puerta de noche? Es decir, si dejan a las personas hacer lo que cada quien quiere, no tendemos hacia la bonanza, tendemos hacia la anarquía. Sí. Entonces, por eso Dios instituyó las leyes, los gobiernos. Dios instituyó organizaciones e instituciones como la familia, el gobierno, la policía, los jueces, los magistrados, el Congreso en los países democráticos. También instituyó gobiernos que no son idealmente buenos, gobiernos algunas veces dictatoriales, pero es un gobierno que evita la anarquía, que es un sistema de desgobierno. Entonces, cuando el ser humano es dejado a que haga lo que le da la gana, no ha habido el primer caso de un país anárquico donde se convierta en algo bueno, porque es que el ser humano es malo por naturaleza. Entonces, cuando es dejado a su libre albedrío, tiende hacia el mal, siempre tiende hacia el mal, no indefectiblemente el ser humano tiende hacia el mal. Entonces, esto del harm principle, de déjenme hacer lo que a mí me provoca, lo que una persona que piensa así, lo que va inmediatamente a buscar no es que me den libertad para yo hacer y ser lo que quiera, sino que ahora yo quiero que tú también hagas lo que yo hago, digo y soy. Entonces, dice un politólogo que no existe ideología sin autoritarismo, en el sentido de que cuando las ideologías se imponen y se permiten, entonces lo que sigue es la imposición de esa corriente de pensamiento. Correcto. Ahora, lo que yo le diría a una persona, yo nunca me enfrasco en conversaciones contra personas LGBT de manera pública. Yo lo hago de manera privada. Y no es que he tenido más éxito, pero por lo menos hay reflexión objetiva. No, si es verdad, tú tienes razón, si es verdad, yo tengo razón, vamos a coincidir en esto. Tú dices que eres feliz, pero en lo profundo de tu corazón, en la noche, cuando tú te acuestas, tú eres infeliz, ¿sí o no? Y lo que hacen es asentir. Sí, es verdad. Sí, lo reconocen. Lo reconocen. Muchas veces lo reconocen. Algunas veces se empeñan en su estilo de vida como para no dar a torcer su estilo de vida, su entendimiento de que lo que están haciendo es pecado y de que nosotros tenemos que hacerle entender que el pecado de la homosexualidad no es peor que el chisme y la mentira. Merece el mismo infierno, no es contagiosa la homosexualidad, sino que ellos necesitan la misma gracia de Dios que un orgulloso, que un chismoso, que un vanidoso.